través de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. La palabra del Señor para hoy se llama los tomados aparte. Los que han sido tomados aparte. Pues ahí, los que han sido tomados apartes. Yo, sin lugar a duda, hermanos amados, he mirado en la palabra del Señor que hay situaciones que nos llevan a apartarnos para Dios, apartarnos para Él. Una de esas palabras es consagración. Consagración significa ser separados, consagración significa ser apartados, consagración significa en verdad ser escogidos para una tarea, señalados para una tarea. Así dice la palabra del Señor que ocurre cuando alguien es señalado para ser escogido de parte del Señor. Y en la Escritura, dándome verdad a la tarea de poder estudiar, dándome a la tarea de poder buscar en las lecciones, verdad, en Dios, me di cuenta que habían algunos párrafos de la Escritura donde el Señor dice que tomaba aparte. Como quien dice, no es motivo, verdad, de la enseñanza de hoy, pero dice la Biblia que Dios llevó a Moisés aparte, que lo tomó aparte y lo llevó. Y el Espíritu Santo llevó aparte a Jesús. Y el Espíritu Santo, verdad, dijo, apartadme a Bernabé, apartarme a Saulo para la tarea, apartamientos. La Escritura dice que Pablo fue apartado desde el vientre de su madre. La Biblia dice que a Jeremías lo apartaron desde el vientre de la madre. Dicen de David, cuando estaba en el vientre, mi embrión vieron tus ojos. Como que hay señalamientos, apartamientos de parte del Señor que son con un propósito y que son con un fin. Cuando Dios nos aparta, cuando Dios nos separa, cuando Dios de alguna manera nos direcciona para poder nosotros llegar a la medida de estar conectados con Él, de estar, verdad, pastoreados por Él, de estar, verdad, direccionados por Él, es porque Dios quiere ministrar algo a nuestra vida. O sea, ¿para qué te toman aparte? ¿Para qué te están apartando? ¿Para qué te están entrando en la recámara más profunda de tu casa? Como dice su palabra, entra, pueblo mío, entra en tus aposentos. Estuvimos hablando acerca de la palabra, las cámaras divinas. Entra en tu cámara divina y cerrada la puerta. Esa es la condición dimensional. Y cerrada la puerta, entra. Entrarás y saldrás. Como que es un portal dimensional donde tú entras y sales. Entrarás y saldrás y hallarás pastos. Pastos habla acerca de la provisión de una oveja. Pastos habla acerca de la palabra de una oveja. Pastos hablan, ¿verdad?, acerca de lo que Dios ha suministrado a una oveja. Bueno, entendiendo, ¿verdad?, claramente este punto de que estamos siempre en la estructura de poder volvernos a Dios, de tener un corazón dispuesto para Él, de cambiar nuestra antigua naturaleza, de limpiar nuestra casa, de poder apartar cámaras íntimas para el Señor, estando en todo este escenario. Entonces es que quiero partir con un versículo para poder desarrollar la palabra en este día para todos nosotros. Un versículo de edificación para nuestra vida y que vamos a ir avanzando en la medida que el Señor, verdad, nos vaya acompañando y el tiempo se nos vaya alineando también. Dice la palabra del Señor, ponga ahí atención, saque su lápiz, saque su hoja, su cuaderno, su Biblia y por favor vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 20. Libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, según San Mateo, capítulo 20, versículo 17. Mateo, capítulo 20, versículo 17. Búsquelo aquí, ¿verdad? Sentado en el living de su casa, donde usted se encuentre, tenga la actitud, tenga la disposición para poder sentarnos a oír la palabra del Señor, para poder sentarnos a oír el consejo de Dios, entendiendo que estamos llevando la reunión a nuestra casa, ¿ok? Búsquelo, Mateo 20, 17.
Mateo 20:17 es lo que vamos a leer. Dice la palabra del Señor, ponga atención con esto. Subiendo a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos. Subiendo a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. Y yo le dijera, si estuviéramos en el culto, diga después de mí, aparte en el camino. Así que ahora en su caso usted me dirá así, pastor, aparte en el camino. Ok, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus discípulos. Oiga bien, eso es importante. Tomó a sus discípulos. Entre paréntesis, discípulo, el que oía la enseñanza de su maestro, el que escuchaba la voz de su pastor, el que estaba sentado a los pies de su maestro de justicia, aquel que quería obedecer y seguir la instrucción, ¿verdad? De su mentor, de aquel que le estaba guiando, de aquel que le estaba enseñando, de aquel que le estaba pastoreando. Ok, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus discípulos aparte en el camino y les dijo. Ok, recuerde que el mensaje de hoy se llama los que fueron tomados aparte, los que han sido tomados aparte. El ángulo que yo quiero tomar, hermanos amados, también para poder trasladar el consejo en este punto específico, es que el Señor estuvo hablando de distintas formas, de distintas maneras. La Escritura dice que nos habló antiguo testamentariamente por los profetas. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice la Biblia que nos habló por el Hijo, por las cartas apostólicas. De distintas maneras Dios nos ha hablado. Ahora, hay un principio que nosotros hemos venido acuñando y que lo hemos venido, ¿verdad?, exhortando y repitiendo. El principio es el siguiente. Todo lo que le ocurre al cuerpo físico debe ocurrirle al cuerpo místico, al cuerpo espiritual. Quiere decir que así como la iglesia fue en el principio, así la iglesia deberá ser en el final. Ese punto es importante. Quiere decir que si la iglesia partió con llenura, si la iglesia partió con instrucciones, si la iglesia partió con palabras, si la iglesia partió con sacramentos, con bautismos en agua, si la iglesia partió, hermanos amados, conectando la naturaleza de la enseñanza, la naturaleza del propósito con Dios, entonces es muy importante que nosotros entendamos que en el tiempo final la iglesia va a ser llevada a ese orden. Yo me impresioné mucho por la palabra del libro, ¿verdad?, de Apocalipsis, cuando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo, ¿verdad?, 6, estamos hablando acerca de los caballos, ¿verdad? Y si usted se fija, el caballo amarillento, en otra versión dice platinado, otra versión dice el caballo, ¿verdad?, verde. La palabra griega es chloros, como quien dice, muy parecido a la palabra en latín cloro. Yo le expliqué que una de las muertes también más grandes que hubo en la historia de la humanidad fue un ataque que hicieron, ¿verdad?, los alemanes con un gas de cloro y murió mucha gente. Pero ese no es el punto, ¿verdad? El punto es que el caballo amarillento venía a matar, ¿verdad? Su jinete era la muerte, y el Hades, esta entidad llamada Hades, venía siguiéndole, recogiendo los muertos. Hoy entendamos que no está recogiendo cuerpos físicos, sino que está recogiendo, ¿verdad?, el alma. Lo interesante de este punto es que dice la Biblia que tenía, ¿verdad?, con espada, con hambre, con pestes y con las bestias de la tierra. Y uno decía en ese momento, qué curioso, ¿verdad?, esa palabra, con las bestias de la tierra. Y me quedaba impresionado con las noticias del mundo, ¿verdad?, que estaban viendo animales están llenando las ciudades. Plagas, ¿verdad?, de conejos, cocodrilos. Están ahí en Orlando, ¿verdad? Hay gente que está más cerca de las orillas y tiene que poner reja por el tema de los cocodrilos. El otro día dijeron quién estaba, ¿verdad?, jugando. Había un puma, ¿verdad?, por Las Condes. Los animales de los cerros están bajando. En otros lugares, hermano, osos están bajando, lobos, zorros. Y en partes de alguna manera más que tienen reservas forestales o reservas de naturaleza, se está viendo más presente. Entonces, qué importante que ese cuarto punto de esa profecía también lo estamos viendo. Y en la medida que vaya avanzando el tiempo, en la medida que vayan avanzando los días, va a haber mucha más gente que va a ir viendo y va a ir notando lo que está ocurriendo ante esta dimensión. Si yo lo tomo desde este ángulo, subió Jesús y apartó a sus discípulos para decirle algo en secreto. Los apartó
y les dijo algo. Ok. Entonces ya claro que lo que ocurre al cuerpo físico tiene que ocurrir al cuerpo místico. Eso dice la palabra del Señor. A veces pensamos que por ser nosotros hijos de Dios no debemos o no podemos pasar por pruebas. Se fija que es como una mala interpretación, como dice, yo soy hijo de Dios, entonces no me puedo enfermar, no puedo tener problemas económicos, no puedo pasar por estrechez, no puedo tener conflictos familiares, no puedo tener crisis, ¿verdad?, matrimonial, o no pueden ocurrir ninguna de estas situaciones. Y es importante entender que la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿ok? Mucho de esta aflicción tiene que ver con nuestra naturaleza caída. Que mientras nosotros estemos en esta cárcel, en este vallid, ¿verdad?, que es cuerpo, este vallid que es cuerpo, que es cárcel, vamos a estar sujetos a situaciones que nos pueden ir ocurriendo, situaciones que pueden ir pasando y que nosotros no vamos a estar exentos a ellas por ser hijos del Señor, para que lo tengamos, ¿verdad?, claro. Una mala interpretación es decir, venga Cristo porque se le van a solucionar sus problemas, venga el Señor porque ahora sus problemas van a acabar. Es una mala predicación, es una mala enseñanza y una pésima interpretación. ¿Por qué? Porque la Escritura, todo el padecimiento, todo el proceso de sufrimiento, de angustia, de aflicción, de estrechez, conlleva un peso más grande de gloria. El tema es que en los procesos nosotros debemos aprender las lecciones. Ok, entonces, hay mucha gente que dice, Dios es bueno mientras Dios haga lo que yo creo, lo que yo espero o lo que yo pienso que Él debe hacer. Porque cuando algo ocurre, algo diferente, no como lo que yo creo, no como lo que yo pienso, no como lo espero, pareciera ser que Dios ya no es tan bueno. Entonces hay muchos cristianos que tienen una relación muy circunstancial con Dios, basado en las circunstancias, basada en el día y en la situación que va a ocurrir. Ojo con eso. Jesús los tomó aparte, pero ¿dónde? ¿Fuera del camino o en el camino? Los tomó aparte en el camino. Ya nosotros sabemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los tomó aparte, pero en el camino para decirles. Y lo que le dijo, hermanos amados, es interesante. Si usted se fija, el verso 17, el que leímos. El verso 18 dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales escribas y le van a condenar a muerte. Verso 19. Y les entregarán a los gentiles para que les encarnezcan, para que le azoten y para que le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ponga atención a esto, hermanos amados, ahí en su casa, ponga atención a estas espigas que el Señor, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo nos quiere trasladar a nosotros. Ok, el Señor en otras palabras le estaba diciendo, permítame parafrasear cómo yo lo entendí o cómo yo lo recibí del Señor. El Señor tomó a sus discípulos aparte en el camino y les dijo, muchachos, gente, discípulos míos, pueblo mío, seguidores míos, les quiero decir algo aparte. Ustedes que están en el camino, les quiero entregar información privilegiada de lo que va a venir, de lo que va a acontecer. La Biblia dice que la mujer virtuosa ve el futuro con confianza porque no tiene temor de eso. Y el Señor, ¿verdad?, le estaba diciendo a sus amigos, a los que no le iba a ocultar nada, esto es lo que viene por delante. Entonces le dijo, hijos amados, discípulos amados, les aparto, les separo para decirles, van a venir pruebas, van a tener dificultades, se van a levantar enemigos, van a tener situaciones difíciles. Y yo quiero que ustedes entiendan que condenarán al ungido. Óigame bien. Ponga atención a esto. Los principales sacerdotes, que es la figura religiosa, ¿verdad? Los principales escribas, que es esta figura religiosa, los que viven por la ley y matan por la ley, lo condenarán a muerte. ¿Pero a quién? Al ungido. Ahora, condenan al ungido. No por ser gente con el Espíritu, no quiere decir que no podamos pasar pruebas. En un ángulo, hermanos amados, devocional, la prueba nos va a llevar a procesos de entendimiento y de conocimiento más con el Señor. Si usted le pertenece a Dios,
ha aceptado a Cristo, tiene señal sobre su vida, está bautizado con agua, ha participado de la congregación de los santos, participó en algún momento en las ofrendas, participó en el servicio, participó en algo, pero si usted le pertenece al Señor, o se humilla a la buena, o lo humillan, o vuelve en sí por la obra del Espíritu Santo, o vuelve en sí porque piensa y dice, no puedo estar lejos, o te traen a la mala. Y de esas formas de conectarnos con Dios, hermanos amados, a Dios, hermano, finalmente nuestros días aquí en la tierra son como la hierba del campo. En un día somos y mañana no somos. Por eso la Biblia dice, enséñanos a contar nuestros días para que podamos traer sabiduría a ellos. Nosotros podemos pensar que tenemos toda la vida por delante, para que tenemos salud, que tenemos vida, que tenemos dinero, que tenemos trabajo, que estamos todo por delante. No se equivoque. A Dios, hermanos amados, le interesa su alma, porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Lógicamente tenemos que cuidar el cuerpo, ¿verdad? Y tener las normas, ¿verdad? De precaución en nuestro organismo, y eso está fuera de discusión. Lo que yo le quiero decir es que nuestra vida terrenal, en función a la vida celestial que tenemos con Dios, no tiene la misma proporción. No podemos nosotros poner eso en la misma proporción. Entonces, como Dios está interesado en que tú no te pierdas, entonces te va a ir tratando. Entonces viviste un tiempo de abundancia, pero te alejaste. ¿Qué va a decir el Señor? Perfecto, le voy a llevar a la estrechez. Le voy a llevar a la estrechez para que vuelva al camino, para que vuelva al lugar donde tiene que estar, para que entienda que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, para que entienda que las cosas de la tierra son superficiales, para que entienda que el mundo va a pasar y sus deseos, pero los que hacen la voluntad del Señor van a permanecer para siempre. Es interesante ver que el Señor nos da un ángulo y nos dice, discípulos amados, los aparté en el camino para decirles, yo el ungido, voy a ser entregado a los sacerdotes, voy a ser entregado a los escribas, me van a golpear y me van a llevar a la muerte. Quiero que sepan que yo los envío a ustedes como ovejas de entre los lobos. Van a tener pruebas, van a tener adversidad, van a tener dificultad, pero los demás no se van a dar cuenta de esto. Pero ustedes, yo les estoy declarando lo que ha de venir. El avisado ve el peligro y se aparta del mal. Condenaron al ungido. Escúcheme bien, y esto también entra un principio. Cuidado con tener un espíritu de religiosidad, porque usted puede tener al ungido delante de sus ojos, al Señor mismo, y matarlo, porque es un religioso. Ok, verso 19, nos dice la palabra del Señor, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, para que le azoten, para que le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Consejos de Dios apartados. El Señor nos ha apartado y ahora estamos en nuestras casas, y viene el Señor y nos dice, discípulos amados, hijos míos, pueblo mío, entren en su recámara. Tengo algo que decirles a ustedes en secreto. Tengo algo que exhortarles en secreto. Tengo una recomendación que compartirles en secreto. Esta recomendación es también decirles que les van a entregar a los gentiles, que se van a levantar algunos enemigos a agobiarlos, que van a tener aflicción, que van a tener tribulación, que van a tener padecimientos, que van a tener angustias. Quisiera yo decirles que no van a tener nada de esto, pero en el mundo tendréis aflicción. Pero escúchenme, confíen. Pueblo mío, pueblo del Señor, Dios nos dice a todos nosotros, escúchenme, escuchen. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, he vencido a aquellos que van a estar por un breve tiempo queriendo agobiarles, queriendo atormentarles, queriendo, ¿verdad?, traerles dolor, traerles angustia, pero ustedes confíen. Yo se lo estoy hablando en secreto aparte, se los estoy aconsejando, se los estoy exhortando, se los estoy profetizando desde antes para que ustedes se preparen. Ahora le dice el punto 2 de ese análisis que quiero tomar del verso 19, y le dice, les van a encarnecer,
van a hacer algunos, los van a entrar en un proceso de encarnecimiento. Van a burlarse de ustedes, los van a denigrar, se van a mofar. Hermanos amados, y esto no es nuevo. ¿Cuánta gente no se burla del pueblo de Dios? ¿Cuánta gente no se burla de tu fe? ¿Cuánta gente no se burla de lo que tú crees? ¿Cuánta gente no se burla de los principios de vida que tú tienes? Vas a orar y tú dices, ¿y a qué le estás orando? ¿Qué te está escuchando? Vas a leer la palabra. Necesitas libros de autoayuda, por eso que tienes que leer la palabra. ¿Acaso no puedes vivir con tu realidad? ¿Acaso no puedes vivir con tu vida? ¿Que necesitas algún librito? ¿Necesitas algún librito que te venga a ayudar? No, tú eres un hombre de una mente baja, de una mentalidad baja, entonces necesitas libros de autoayuda y se burlan de ti. Se burlan de la forma en que tú cantas, de la forma en que tú alabas. Y así desde tiempos inmemoriales había niñitos que decían, alabaré, 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 alabaré. Y se burlaban de los jovencitos, de los niños. Hacen mofa en las redes sociales, hacen mofa de los ministros, hacen mofa de los predicadores, hacen mofa, hermanos amados, de gente que está evangelizando en las calles. Hacen mofa y mofa y mofa y burla de lo que el Señor le entregó a su pueblo, de lo que el Señor le dijo a sus discípulos. El secreto le dijo a sus discípulos, estas cosas van a ocurrir, se lo dijo aparte. Hay mucha gente que se va a burlar de ti, hay mucha gente que se va a burlar de la fe, de tu fe. Esa es la potestad del burlador. Lo tremendo es que el Señor ya te lo dijo. El Señor ya te lo aconsejó y te lo está recordando aparte, te llamó aparte para decirte, ahora que estamos en el secreto de tu casa, ahora que estamos dentro de tu familia, recuerden que el Hijo del Señor fue entregado, que el ungido padeció, fue probado, fue angustiado. Recuérdenlo ustedes. Recuerden que va a haber gente que se va a burlar de ustedes. Recuérdenlo, por favor. Recuerden que va a haber gente que lo va a encarnecer. Recuérdenlo, por favor. Recuerden que hay gente que se va a mofar y que se va a burlar de ustedes. Recuérdenlo, por favor. Pero no le pongan asunto a esto. No se queden pendientes de esto. ¿Por qué? Porque las palabras que yo les he exhortado son fieles y son verdaderas y se van a cumplir a su debido tiempo. Es interesante que cuánta gente no quiere denigrarte por tu fe. Mire, desde tiempos antiguos, ¿sabe lo que decían de los cristianos? Que los cristianos eran lo peor. El grupo de hermanitos, pura gente necesitada, pura gente pobre, pura gente del vulgo, pura gente que no tenía nada más que hacer, que es gente que necesitan tanto que les ayuden, que ven el evangelio como una puerta de escape. Habían ciertos movimientos para no tocar algunas fibras, porque algunas personas que yo quisiera que su corazón ya estuviera un poquitito más limpio de cualquier tipo de pensamiento, ¿verdad?, político, o de cualquier tipo de pensamiento, ¿verdad?, social. No es así. Yo quiero que en Dios, y espero en Dios, que Dios vaya limpiando nuestros corazones de aquellas cosas. Pero habían ciertos movimientos antiguos que decían que que el opio era la droga de los pobres y el evangelio era la droga de los cristianos. Como quien dice, así como el pobre busca la droga para huir de su realidad, así el cristiano busca el evangelio para huir de las cosas que vienen en su vida. Mire, eso era mofa, esa era burla, eso era denigrar. Por ahí más adelante también hemos tenido entendimiento y hemos ido aprendiendo que Dios nos prospera por medio de su palabra, que Dios nos llama a establecer principios de responsabilidad, que Dios nos llama también a poder trasladar excelencia en lo que nosotros hacemos y poder también honrar a Dios con nuestra vida, con nuestras familias, con nuestros bienes, con nuestro trabajo, con nuestros estudios. Vino una generación que Dios le concedió la oportunidad de poder estudiar, de prepararse, y hoy tenemos también muchos jóvenes que están en lugares importantes, hermanos que ya tienen otro bagaje, que tienen otro desarrollo, que tienen otra forma de ver también el tiempo que están viviendo, gente que sabe tecnología, gente que sabe informática, gente que sabe ingenierías, son doctores, médicos, arquitectos y una infinidad de oportunidades que hoy día a muchos jóvenes, ¿verdad?, y hermanos, Dios les ha concedido la oportunidad en el mundo entero. Entonces el pensamiento de aquel del mundano cambió un poquitito, pero caímos en el otro problema, en las banalidades, en las vanaglorias,
en el aparentar, en limpiar el vaso por fuera. Entonces muchos cristianos también cayeron en el otro extremo. Empezaron a decir, si yo soy pobre, no soy de Dios. El pobre, Dios no le bendice. El pobre no es bienaventurado. No, Dios bendice y a través de la riqueza yo reflejo el reino de Dios acá. Mal ejemplo, mala interpretación, mala enseñanza, porque la bendición de Dios no se puede cuantificar. Efesios capítulo 1 dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces usted no puede decir, esta persona está más bendecida, esta persona está menos bendecida. Los niveles de prosperidad son diferentes. Y los niveles de prosperidad tienen que ver directamente con la prosperidad del alma. Cuando dice, amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y en el alma, pensamientos, como piensas, así como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Sentimientos, como siente, como percibe las cosas y su voluntad que está envuelta en el Señor. Esos niveles de prosperidad van a ir creciendo y va a ser un hombre próspero. Una de las traducciones de prosperidad en el Antiguo Testamento es Dios le va a ayudar. Un hombre próspero es aquel que tiene la ayuda divina de Dios. Es muy importante eso. Ok, les van a entregar, van a padecer, les van a encarnecer, burlarse, denigrarse, van a mofarse ustedes, pero mire, si estuviéramos en la iglesia le diría ahora a los hermanos, ya a ver, tócame la guitarra. ¿Y qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco? Y de ahí lo dirían los hermanos, ¿qué me importa? Eso diríamos en el templo. Ahora usted dirá, así como dijo el hermano, ay, ¿qué me importa que critiquen, que no entiendan lo que digo y que estoy loco si yo lo hago para el Señor? Correcto, lo hacemos para el Señor. Y aunque se burlen y se van a burlar siempre, en algún día van a decir, allá están los locos, allá están los que realmente tenían, hermano, la palabra. Y la gente dirá en las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos y grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Así que alégrate, hermano. Alégrate por este tiempo. Alégrate por el tiempo que Dios ya te exhortó que iba a venir. Alégrate cuando Dios te habló en secreto y alégrate ahora que te está hablando en secreto de las cosas que están aconteciendo sobre la tierra. No pierdas la esperanza, no pierdas tu fe que tiene gran galardón en lo que Dios está haciendo. Y la única manera de poder mantener esa fe conectada con Dios es a través de la oración, es a través de la comunión, es a través de estos medios donde nos conectamos a la palabra, nos conectamos al consejo, nos conectamos a la provisión espiritual que viene de parte del Señor. Ponga atención a esto, que me resulta interesante poder analizarlo con usted. Estamos en Mateo capítulo 20, verso 17. Los llamados aparte, los que han sido apartados. Mateo 20, verso 17. El punto ahí, verso 19, me interesa también analizarlo con usted. Fíjese que el punto 3, en este esquema que yo, ¿verdad?, estoy trasladándole, dice, les van a azotar. A algunos de ustedes les van a azotar. Y mire que azote significa van a recibir golpes en su vida, latigazos, laceraciones, daños en su vida. Otra traducción de azotes que yo busqué ahí en el griego es van a recibir plagas, hermanos. Está claro que van a haber pestes y van a haber ataques, ¿verdad? Bioquímicos y bacteriológicos, ataques, ¿verdad?, al sistema inmunológico, bacterias y virus creados, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer control poblacional, para gobernar ciertos países, ¿verdad?, ciertas regiones del mundo, etcétera. Eso usted lo sabe, porque esto es el preludio de lo que va a venir sobre la tierra, que nos está diciendo a nosotros que nuestros días se acerca. El Fondo Monetario Internacional dice que el mundo ha caído en una recesión mundial. Acuérdese usted que sobre el caos nace el orden, dicen algunos. Entonces, ponga atención a los tiempos que estamos viviendo, porque en cualquier momento, en cualquier instancia, en nuestro ciclo de tiempo profético, no estoy llamando un día, no estoy llamando un mes, estoy llamando este ciclo de tiempo profético, van a ofrecer paz y seguridad, van a ofrecer una única forma de transacción, van a haber, hermanos amados, una única religión que van a querer unificar a través del ecumenismo. Por eso, ¿verdad?, hay cierta persona que está convocando distintos tipos de religiones para unir. Entonces, hermano, en cualquier momento hay señales proféticas que se tienen que cumplir,
pero ya está operando el espíritu del anticristo muy fuerte y está, hermanos amados, apareciendo también la figura del espíritu del falso profeta muy cerca. Y nosotros tenemos que estar pendientes de aquellas cosas. Así que, ojo con eso, plagas, señales. Pero me interesa ver el punto que dice azote, griego, también enfermedades. Le estaba diciendo, ojo con esto, algunos de ustedes van a sufrir enfermedades y van a partir por medio de ellas. Otros van a ser entregados para latigazos y laceraciones. Otros van a sufrir muerte. A otros los van a meter en la cárcel. Pero no se queden pegados en estas cosas. Le estaba diciendo al Señor, se lo estoy diciendo aparte. No se queden pegados acá. ¿Por qué? Porque a algunos, hermanos amados, les va a acontecer esta situación, pero al final va a repercutir para mejor, con un sentido de propósito. Ahora, si usted se fija, Jesús le dice al ungido, a mí, al cuerpo, lo que ocurre al cuerpo físico, le tiene que ocurrir al cuerpo místico. A mí, al ungido, me van a entregar a esta estructura de tormento, entregado a mis enemigos, me van a encarnecer, se van a burlar de mí, me van a azotar, pero me van a crucificar. Y mire qué figura tan hermosa, porque todas estas situaciones que ocurren te están llevando a la cruz, te están llevando a morir a lo que tienes que morir, te están llevando a matar al viejo hombre que mora en ti, a esa antigua naturaleza que en ti está, están llevando a que muera. Te están llevando a que termine de operar esa antigua naturaleza en ti y que muera. Todas estas circunstancias te están llevando a la cruz. Esto es muy lindo y muy significativo, pues la palabra del Señor nos dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Morir a la carne. Estos procesos nos van a llevar a morir a la carne, a pasar la dimensión de carne para poder vivir en la dimensión espiritual. Eso es lo que el Señor nos quiere llevar a la cruz. Había una canción, ¿verdad? Llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde partió nuestra amistad. Este es el momento de ir, aleluya, al madero. Este es el momento de ir a la cruz. Este es el momento de decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Oh, Señor, me rindo ante ti. Yo me rindo a ti, Señor. Yo rindo mi casa, yo rindo mis derechos, yo rindo mi familia, yo rindo mi matrimonio, yo rindo mi trabajo, yo rindo esta provisión, poco, mucho, lo que tengo lo rindo mi profesión, rindo la educación de mis hijos, rindo todo lo que soy, Señor. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Me rindo a Él, me entrego a Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo el proceso de cruz. Pero el Señor le estaba diciendo, mire, me van a entregar, me van a padecer, voy a padecer, se van a burlar de mí, me van a azotar, van a ocurrir plagas, laceraciones, latigazos, van a haber enfermedades, van a haber todas estas situaciones, pero me van a poner en la cruz. Todas estas situaciones de tribulación, de angustia, de prueba, de adversidad, me van a poner en la cruz. Y cuando me pongan en la cruz, ¡ay, no se preocupe! Porque viene un acontecimiento glorioso. Verso 19 dice, mas al tercer día resucitará. El Hijo del Hombre al tercer día resucitará. Lo que le estaba diciendo el Señor, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de vestir, por la persecución, por la angustia, por la escasez, por las pruebas, por la tribulación, porque esta breve tribulación va a producir en ustedes, aleluya, un peso más excelente de gloria, una porción más excelente de gloria, porque es a través de muchas tribulaciones que entraremos en la gloria. Dime el porte de tu prueba y te diré el porte de la gloria que vas a cargar. Dime el porte de la tribulación que estás pasando y te declararé cuánto Dios te va a levantar. Dime cuán dispuesto estás a ir a la cruz, porque no hay gloria sin cruz, pero si hay cruz, entonces va a haber un tiempo de gloria que va a ser desatado sobre tu vida, sobre mi vida, sobre el pueblo del Señor. Nunca las promesas de Dios se desataron en aquellos que no querían ser tratados. Todos los hombres de Dios, todas las mujeres de Dios, todos los pueblos de Dios de tiempos inmemoriales que vivieron la gloria de Dios, que vivieron las bienaventuranzas de Dios,
que vivieron las situaciones difíciles de Dios, pues su palabra dice que somos bienaventurados cuando padezcamos por causa del Señor, cuando nos insulten, cuando nos persigan. Bienaventurado eres cuando hablen mal de ti mintiendo, cuando algunos pongan en las cárceles. Maranata, el Señor viene, el Señor vino y el Señor vendrá. Maranata, alentados con estas palabras los unos a los otros, recordando que el Señor está con su pueblo, recordando que el Señor está con su iglesia. Y cuando el Señor le dice al tercer día va a resucitar el Hijo del Hombre, yo quiero que ustedes sepan aparte, en secreto, lo que les estoy diciendo. No se queden en esta situación, porque yo los voy a resucitar. No se queden pensando que este es el fin de ustedes, porque yo los voy a resucitar. Así le dijo el Señor en San Juan capítulo 11, el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Es la promesa de Dios para su pueblo. Bendito sea el Señor. Es la promesa de Dios para su iglesia. El tema, hermanos amados, que en estos procesos de prueba, en estos procesos de angustia, mucha gente se puede salir del camino. Dios te quiere apartar en el camino para Él, pero muchos se quieren apartar en el camino para el mundo. ¿Cuánta gente en este tiempo no está en la sintonía que está usted? ¿Cuánta gente en este momento no está buscando del Señor, no está orando, no está siendo pastoreado a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la escritura, por el consuelo de la escritura, sino que está en otros menesteres, pensando en esto, pensando en aquello, con otro tipo de intereses? Ellos no van a ver la porción del Señor. Ellos no van a ver la porción del Señor porque no tienen como prioridad el Señor. Es muy interesante ver eso. Le traigo un ejemplo de esto. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 24, por favor, Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Lucas 24 nosotros nos traslada, ¿verdad?, una enseñanza que tiene que ver con el camino de unos que iban caminando, ¿verdad? Iban a Emaús. Dice la Escritura, y he aquí dos de ellos, verso 13 de Lucas 24, verso 13, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Verso 14 de Lucas 24, por favor, ponga atención al hilo conductor de lo que estamos enseñando, ¿ok? Lucas 24, verso 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ponga atención a esto, hablando de las cosas que habían acontecido. Y dice la palabra, hablando de las cosas que habían pasado. La pregunta es, ¿de qué estás hablando ahora? ¿De las cosas que te acontecieron? ¿De las cosas que viviste? ¿De las cosas que pasaste? ¿De las cosas que tú pensabas que no iban a pasar, pero pasaron? En el país, en tu economía, en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, pero pasaron. Verso 15 dice, y sucedió que mientras hablaban, ponga atención, hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ponga atención, hermanos amados, a este punto interesante. Ellos discuten y hablan, pero no se dan cuenta que Jesús está con ellos y caminando con ellos. Está escuchando lo que están hablando. Está mirándolos, está escuchando lo que ellos están hablando, pero ellos siguen discutiendo y siguen hablando de las cosas que sucedieron, de las cosas que pasaron, de las cosas que ocurrieron, cosas que ellos no pudieron controlar ni pueden controlar, pero ya sucedieron. Pero siguen en el camino hablando de estas cosas, discutiendo por estas cosas, tratando de traer un argumento lógico a lo que había sucedido, hablando acerca de lo que le había sucedido a Jesús, de lo que le había sucedido al cuerpo, de lo que le había sucedido a un miembro del cuerpo de Cristo. Conversaciones, discusiones, hablando, conversando, discutiendo. Verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Ojos cerrados por las cosas que habían pasado. Ponga atención. La prueba te cierra los ojos para no ver a Dios que está contigo.
La prueba te cierra la visión y no ves que Jesús está caminando contigo. Él está al lado tuyo, Él te está mirando, Él está escuchando lo que tú estás hablando, Él está escuchando lo que tú estás conversando, pero los ojos están cerrados, porque la prueba, la tribulación, la enfermedad, la circunstancia, el padecimiento, los azotes, las plagas, las laceraciones, las burlas, cierra tus ojos para no ver que el Señor está contigo y está a tu lado. Bendito sea el Señor. Que en esta hora el Señor venga abriendo los ojos de tu entendimiento. Era la oración apostólica de Pablo. Padre, yo ruego que los ojos del entendimiento sean abiertos en medio de tu pueblo, para que vean con claridad el tiempo que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo. Estamos en tiempos finales y hay una iglesia novia, hay una amada del Señor que se está guardando, que se está preparando, que está ajustando lo que tiene que ajustar. ¿Por qué? Porque no tiene sus ojos cerrados, no los tiene cerrados, no los tiene apagados, los tiene bien abiertos. Ellos discuten y hablan y dan cuenta, hermanos amados, de la realidad que vivieron, de lo que aconteció, de las noticias que están ocurriendo en Jerusalén. La gente hablando de todo lo que está ocurriendo. La gente hablando de la pandemia, de la economía, hablando de los políticos, hablando de la crisis social, hablando de todas las situaciones que han ocurrido. Pero no están hablando de aquel que dijo en secreto: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y todo aquel que me espera, y todo aquel que me ama, aleluya, porque el mismo Dios con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los vivientes seremos reunidos con ellos juntamente en las nubes. Arrebatamiento, Él nos espera en las nubes. Segunda venida pública, Él baja a la tierra. Arrebatamiento, sin santidad nadie verá al Señor. Visita pública, todo ojo le verá. Segunda venida. Vamos a desarrollar esto también, hermanos amados, porque es importante. Porque curiosamente, acerca de su segunda venida, también le habló el Señor, le dijo: el templo va a ser destruido, pero lo voy a levantar. Y le preguntan sus discípulos, aparte, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuáles son las señales de tu venida? ¿Y cuándo será el fin? 3 preguntas en secreto. Vamos a ir desarrollándolas con la ayuda del Señor, y ahí va a tener que tener lápiz y que Dios nos ayude, porque sería bueno, ¿verdad?, hacer un esquema, pero ahí va a tener que estar tomando apuntes, ¿verdad? Amados del Señor, no dejes que la prueba cierre tus ojos. No dejes que la adversidad cierre tus ojos. No dejes que la angustia cierre tus ojos. No dejes que cualquier situación que haya llegado a tu casa, a tu familia, cierre tus ojos. Permite que el Señor los abra para que tú te des cuenta que el Señor ahí está contigo, que el Señor ahí está a tu lado, que el Señor ahí te está acompañando, que el Señor ahí está compartiendo contigo esta tremenda oportunidad y dicha de lo que Dios está haciendo. Bendito, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Verso 15, ellos hablaban y ellos discutían mientras caminaban y no se daban cuenta que el Señor estaba con ellos. Verso 16, tenían los ojos cerrados. Verso 17, el Señor les pregunta y les dijo: ¿qué pláticas, qué están conversando? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué conversación llevan en el camino que los tiene tan tristes? ¿De qué regularmente estás hablando que te causa tanta tristeza? ¿Qué es lo que está en tu boca que activa las puertas de la tristeza? ¿Qué es lo que está en tu corazón que sale por tu boca? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está en tu boca que te tiene tan triste? El Señor le dice a los de Emaús: y yo te digo de parte del Señor, ¿qué conversaciones tienes siempre en estos días en tu casa que te tienen tan triste? ¿Qué es lo que está en tu boca que te tiene tan triste? ¿Qué es lo que traes a memoria de las cosas que ya acontecieron que te tienen tan triste? Verso 18. Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo:
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Como le está diciendo, me parece insólito que tú no te des cuenta de lo que nos está pasando. Me parece insólito que tú no te des cuenta de lo que yo estoy viviendo. Escuche bien las palabras que pone en su boca. No vaya a decir usted, me parece insólito que Dios no se dé cuenta de lo que está pasando aquí en mi familia. Me parece insólito que Dios no se dé cuenta que la situación laboral que tengo. Me parece insólito que Dios no se dé cuenta de lo que está pasando con mis hijos, en mi matrimonio. Me parece insólito que Dios no esté mirando. Ay, el Señor está ahí contigo. Ahí el Señor está mirando. Ahí el Señor está observando tu corazón. Ponga atención. Le dicen, ¿tú no sabes lo que está ocurriendo? ¿Tú no sabes por lo que hemos pasado? ¿Tú no sabes por lo que yo estoy batallando? ¿Acaso no te das cuenta, Señor, que mi hijo se fue de la casa? ¿Acaso no te das cuenta que perdió el trabajo? ¿Acaso no te das cuenta que estoy cesante? ¿Acaso no te das cuenta que estoy en angustia? ¿Acaso no te das cuenta que estoy con una depresión? ¿Acaso no te das cuenta que mi marido me falló, que mi esposa me falló? ¿Acaso no te das cuenta que estoy en la droga, en el vicio, en la atadura? Estoy en angustia, en aflicción. ¿Acaso no te das cuenta? Y el Señor le dice, yo estoy ahí. Yo estoy ahí contigo. Yo he estado presente, estoy viendo, pero estoy escuchando. Óigame bien, cuando Dios nos hace una pregunta, no está interesado tanto en la respuesta, sino en hacerlo reflexionar, porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Por lo tanto, Él sabe aún la palabra que está en tu boca. Él dice, yo quisiera saber toda tu palabra, pero aún no está en mi boca y tú la tienes toda. El Señor sabe la palabra antes que tú la pongas en tu boca. Qué tremendo es el Señor. Qué tremendo es Dios. Qué tremenda es su palabra. Entonces él le dijo, porque estaba midiendo su corazón. Y midiendo su corazón les dice, ¿qué cosas? Como diciendo, no tengo idea de lo que está ocurriendo, no tengo idea de lo que está pasando. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Todo esto se da, hermanos amados, en conversaciones apartadas. Los de Emaús eran dos con el Señor. El párrafo que leímos, el Señor llamó a sus discípulos aparte y les dijo los mensajes de Dios cuando estamos aparte para Él, cuando nos apartamos para Él, cuando Él nos llama aparte. Son los mensajes que Dios nos está hablando ahora, aparte. Ahora dice acá, ¿qué cosas? Y dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, y delante de Dios y de todo el pueblo. Verso 20. ¿Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Óigame bien, eso es lo que el Señor le dijo a sus discípulos que iba a pasar. No estaba pasando nada nuevo. El Señor se los dijo y pasó. A sus discípulos se los dijo para que ellos estuvieran conscientes, para que no tuvieran el pensamiento contrario. Esto, aunque la prueba los tenía afectados, aunque gente, hermano amado, la prueba le afecta y los enceguece. Verso 21, ponga atención. Pero nosotros esperábamos. Diga conmigo, yo esperaba. Diga conmigo en su casa, yo esperaba. Pero yo esperaba. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, todo lo que ha sucedido y todo lo que ha pasado, hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Y no pasó nada. Ellos creían. Ahora te pregunto, ¿qué esperas tú? ¿Qué esperabas tú que Dios hiciera? ¿Qué esperabas tú que Dios realizara en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio? Yo esperaba. Yo esperaba. Yo había oído y yo esperaba. Y yo esperaba. Y yo esperaba. Y yo pensaba. Y yo creía. Pero mire qué interesante es. Nosotros esperábamos que hiciera como pensábamos. Nosotros, escúcheme bien, a veces rogamos y pedimos cosas a Dios, pero a veces se nos olvida que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces a veces nosotros esperamos cosas que ni siquiera Dios tiene en su agenda darnos. A veces nosotros esperamos cosas que ni siquiera Dios quiere darnos. A veces pedimos cosas que Dios no las tiene ni siquiera para dárnoslas. Jesús subió al monte de los olivos a la prensa de aceite y le dijo al Señor, yo quisiera pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
que se haga la tuya. Hermanos amados, esta es la voluntad en Cristo Jesús, que nos apartemos de toda inmoralidad, que nos apartemos de todo lo malo y que nos consagremos para Él, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Que Dios nos ayude. ¿Qué es lo que esperamos que Dios haga con nosotros? ¿Qué es lo que estás esperando que Dios haga contigo en tu casa ahora? ¿Qué es lo que estás esperando que Dios haga contigo en tu matrimonio? ¿Qué es lo que estás esperando que Dios haga contigo con tus hijos? Y lo que tú estás esperando, ¿es lo mismo que Dios nos ha dicho? Porque Dios nos dijo que no íbamos a tener, hermanos amados, en este caminar un camino de flores. No, no lo dijo ni Dios, ni lo dijo Jesucristo. Toda la Biblia habla acerca de promesas de la nueva Jerusalén, de la ciudad con el Señor. Y el Señor vino a la tierra a entregarnos un mensaje para llevarnos allá. Finalmente, el tránsito que tenemos acá es poquitito con relación a lo que vamos a tener con el Señor. Verso 22. Aunque también he oído a gente y mujeres que han hablado de las cosas que sucedieron, bueno, ahí le está diciendo lo que había acontecido. Verso 25. Entonces le dijo, y aquí me impresiona la respuesta que le dice el Señor. ¡Oh insensatos! ¡Oh gente que abandonó la sensatez! ¡Oh gente que abandonó la capacidad de pensar cuerdamente! ¡Oh gente que abandonó la oportunidad de pensar coherentemente! ¡Oh insensatos! Y tardos de corazón, como que la palabra le llegaba tarde al corazón o no le llegaba en el tiempo que le tenía que llegar. Ay, hermanos amados, tengo otro tema que estoy trabajando que se llama los torpes de oído. Los que son torpes para escuchar. El Señor le dice, va a pasar esto. ¿Qué pasa? Vamos a ir allá. ¿Dónde? Allá. Son torpes para oír. El Señor le dice, oigan atentamente la voz del Señor tu Dios para que te vaya bien. ¿Qué? Torpe. No oye lo que el Señor le está diciendo. Las torpezas. Como que el Señor le dijo, hoy, ustedes abandonaron la prudencia, se volvieron insensatos, tardos de corazón para no creer todo lo que los profetas han dicho, todo lo que estaba escrito. Le estaba diciendo el Señor lo que escribió Isaías, lo que escribió Daniel, lo que escribió Jeremías, lo que escribió Amós, lo que escribió Zacarías, lo que escribió Moisés, lo que profetizó David, todo lo que escribieron profetas del Señor. Ustedes no logran ver, no han logrado entender que el padecimiento es una entrada a la gloria. Ustedes no han logrado comprender que el padecimiento es un trato para los hijos donde el alma es perfeccionada. La Biblia dice que Jesús, aunque era hijo, pasó padecimiento para aprender obediencia. No vaya a pensar, hermanos amados, que Él quiere afligirnos por afligirnos ni va a permitir que vamos a ser afligidos por... No. Hay muchos que en sus casas ahora van a aprender obediencia. Van a aprender obediencia. Van a aprender a decirle, Señor, aquí tengo mi vida, la rindo a ti. No puedo mirar para allá, para acá, para allá. No, tengo que mirarte a ti, Señor. Ustedes no logran ver que el padecimiento te entra en la gloria. Verso 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Ponga atención a esto. No era necesario. Jesús le dijo, ¿ustedes no se dan cuenta que es necesario padecer ciertas cosas? ¿No logran entender que el padecimiento tiene un fin? ¿Y que este padecimiento es necesario para entrar en su gloria? ¿No lo logran ver como yo lo veo? Verso 27. Y comenzando desde Moisés, mire el tiempo, ¿dónde? Apartado, en secreto. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban y les hizo como que iba más lejos. Verso 29. Mas ellos lo obligaron a quedarse. Ahora haga conmigo esto. Señor, quédate en mi casa. Quédate aquí en mi casa, Señor, conmigo. Por favor, te lo pido, Señor, quédate aquí en mi casa con mi familia y en mi hogar. Mas ellos se obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
entró pues a quedarse con ellos. Ponga atención a este principio, porque la Biblia dice que la noche está avanzada. Estamos viviendo ya la noche avanzada en el tiempo profético final. La noche está avanzada. Desechemos entonces las obras de las tinieblas, porque la noche ya está avanzada. Es interesante ver el punto que dice acá: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Verso 30 de Lucas 24. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Principio: la mesa de comunión te abre los ojos. Ponga atención, lleve la comunión a su casa para que sus ojos sean abiertos a las sagradas escrituras y a lo que Dios ya nos ha dicho. El último semestre Dios nos había hablado. El último proceso ya Dios nos había exhortado. Dios nos había aconsejado. Quiere decir que este tiempo, hermanos amados, es un tiempo determinante para comprender y entender lo que Dios nos viene hablando, lo que Dios nos viene exhortando. Entonces es un tiempo para volvernos al Señor, para volvernos a su palabra. Cuando ellos recibieron la mesa de la comunión, se partió el pan, lo bendijo, lo compartió. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Habían perdido de vista la imagen del Señor. A veces la prueba te hace perder la vista de la imagen del Señor. Las crisis, las enfermedades, las angustias, los padecimientos te hacen perder momentáneamente de vista al Señor. Como que lo pierdes de vista, no sabes dónde está y en qué momento está. Le fueron abiertos los ojos, mas Él desapareció de su vista. En ese momento, cuando ya reconocieron que el Señor estaba y reconocieron que ya era algo de parte del Señor, ellos quedaron tranquilos en sus corazones. Y entonces el Señor dijo: perfecto, mi tarea aparte quedó concluida. Ya les hablé a ellos aparte y afirmé sus corazones. Bendito sea el Señor. Ahora el Señor está afirmando nuestros corazones aparte para que luego, hermanos amados, Él pueda seguir consolando, orientando, exhortando a tanta gente que también lo necesita. Lucas 24, verso 32, y ellos decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Yo te pregunto ahora, ¿no sientes algo bien rico en tu corazón cuando oyes la palabra de Dios? ¿No sientes algo bien rico en tu corazón cuando dices: ay, qué rico es escuchar la palabra de Dios? Hay gente ahora que necesita tan rico oír la palabra del Señor. No siento tan sabroso oír la palabra del Señor. Algo dentro de mí cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ver las cosas, cambia mi corazón, cambia mi alma, cambia mi espíritu, cambia la dimensión en la cual yo estoy guiando a mi familia, porque las sagradas escrituras nos traen luz. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos y los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, ha resucitado el Señor. Y aparecieron a Simón. Aparecieron a Simón. Simón significa el que oye. Aparecieron a aquel que oye. Oye, pueblo mío, la voz del Señor. Oye, pueblo mío, la voz del Señor. Oye, pueblo mío, la voz de aquel que te llama, la voz de aquel que te exhorta, la voz de aquel que te aconseja. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, hermanos amados, cuidado con desconectarnos, cuidado con desconectarnos del propósito y del plan. Ya voy cerrando, porque ya no alcanzo a meterme en otro versículo a desarrollar, ¿verdad? Vamos a meternos a un versículo que quiero que lo tome para poder amarrarlo con que es muy importante. Entonces, Marcos 8, verso 32. Marcos 8, verso 32. Dice: entonces les decía claramente estas cosas. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro, tomando al Señor aparte,
para reconvenirle. Ponga atención. Recuerde que estamos hablando que el Señor llama aparte a sus discípulos para decirle que lo que ocurrió al cuerpo físico le va a ocurrir al cuerpo místico, y le está diciendo, estas situaciones les van a ocurrir, estas cosas les van a acontecer, pero no sean incrédulos, no sean insensatos, no sean tardos de corazón, manténganse apegados a las Escrituras para que recuerden siempre que hay una oportunidad de levantamiento, y eso habla acerca de las promesas del Señor en la vida que Él nos prometió, la vida eterna juntamente con Él. Entonces viene acá Pedro, lo toma aparte al Señor, al cuerpo físico, pero nosotros el cuerpo místico, lo toma aparte al cuerpo místico, llamada iglesia, para reconvenirle, para reprenderle, dice una versión. Otra versión dice para poder corregirle. Otra versión dice, hermanos amados, en la Torre Samad dice para reprenderle. Qué interesante, hermanos amados, la patudez que tuvo ahí Pedrito para decirle, pero no era él. Porque atención, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Ahora, si usted se fija, el verso, hermanos amados, 33, dice, mas él volviéndose y mirando a sus discípulos, el Señor quería que sus discípulos no se desconectaran de lo que él ya les había dicho. Entonces se da vuelta y le dice a sus discípulos, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro. Y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes tu mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Permítame tomar esta espiga tan grande que es acá desatada. El enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda. En el tiempo apartado, va a querer reconvenirte. Va a querer reprenderte por hacer la voluntad de Dios. Va a querer convencerte que la voluntad de Dios no es tan buena. Va a querer convencerte que la voluntad de Dios no es tan agradable. Va a querer convencerte que la voluntad de Dios no es tan perfecta. Óigame bien, Satanás tratando de convencer a Jesús, cuerpo físico. Ahora Satanás tratando de convencer aparte al cuerpo místico. La voluntad de Dios no es tan buena para ti, no es tan agradable, no es tan perfecta. ¿Quieres padecer? ¿Quieres que te lleven al padecimiento? ¿Quieres sufrir? ¿En qué parte el sufrimiento tiene parte de lo que tú puedes? Esto no te acontezca, esto no te tiene que pasar, esto no lo tienes que vivir, esto no ocurra. Jesús había orado en el monte Getsemaní, que se haga tu voluntad y no la mía. Le estaba diciendo, apártate de mí, Satanás, porque tu mente no está puesta en las cosas de Dios, tu mente está puesta en las cosas de los hombres. Ponga atención, ¿cuánta de nuestra mente no está puesta en las cosas de los hombres? El sistema, el dinero, el trabajo, el caos, la profesión, la comida, el vestido, el arriendo, todas las cosas naturales del sistema de la vida. Pero no estamos poniendo nuestra mente en las cosas de Dios, en su voluntad. Jesús, hermanos, tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Le estaba diciendo, apártate de mí, Satanás, porque tú sostienes tu mente, justificando el no hacer la voluntad de Dios por temas más humanos que espirituales. Permítame parafrasear esto también. Apártate de mí, Satanás, porque quieres que yo piense que la voluntad de Dios para mí, para mi casa y para mi familia no es tan buena, no es tan agradable, no es tan perfecta. Muchas veces el padecimiento, la crisis, la enfermedad, las circunstancias van a querer hacer que tú pienses que la voluntad de Dios para ti no es tan buena. No fue lo que tú esperabas, no fue lo que tú creías, no fue lo que tú pediste, no fue lo que tú te merecías. Y van a tratar de tergiversar, Satanás va a tratar de tergiversar lo que Dios sembró en tu corazón. Algunas personas cuando estén apartados, cuando estén solos en su casa, en su habitación, en familia, van a tener batallas al oír la voz de Satanás, que les va a decir, no aceptes su voluntad, sigue otro camino. Eva falló en ese examen. Estaban solamente Adán y Eva, solitos, y la serpiente vino y le susurró. ¿Acaso Dios dijo? ¿Acaso Dios te dijo que no podías hacer esto? ¿Acaso Dios? Y la sedujo y apartó el corazón de la devoción a Cristo, de la devoción al Señor, de la devoción a Dios. Se lo apartó. ¿Por qué? Porque sedujo los sentidos
tomó posesión de su mente. Cuando somos apartados, también tendremos batallas para salirnos del objetivo, salirnos de lo que Dios quiere hacer. Entonces viene el Señor, mira a los discípulos, reprenda a Pedro y reprenda a Satanás, porque Pedro tenía el lenguaje de Satanás. Satanás estaba hablando por Pedro. Y luego que tire esa tremenda reprimenda, dice, y llamando a la multitud, ahí le dijo, no, corregí a uno, le prediqué a los discípulos para que escucharan, le estoy hablando a Pedro para que escuchen los discípulos, pero ahora me doy cuenta que Satanás quiere sacar a tanta gente, y llama a la multitud. Y le dice, llamando a la multitud y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Te pondrán en la cruz, pero te voy a resucitar. Te pondrán en la cruz, pero te voy a resucitar. El negarte a ti mismo, el morir a lo que tú quieres, a lo que tú esperas, a lo que tú anhelas, te va a llevar el proceso de la cruz, aleluya. Pero cuando vayas a la cruz es porque estás siguiendo al Señor. Me voy a negar a lo que yo quiero, me voy a negar a lo que yo espero, me voy a negar a lo que yo pienso que Dios tiene que hacer conmigo, me voy a negar a lo que yo pienso que Él tiene que hacer con mi familia, con mis hijos. Me voy a negar a lo que yo pienso que Él tiene que hacer conmigo en mi trabajo, en mi familia, en cualquier proyecto, me voy a negar a que mi mente, aleluya, se posicione en pensamientos humanos. Me voy a negar a pensar que soy yo. Me voy a negar a pensar que son mis fuerzas. Me voy a negar a pensar a que es mi capacidad, a que es mi familia. Me voy a negar a pensar que mis hijos son lo mejor que merecen mi adoración, mi devoción, mi trabajo, mi estatus, mis viajes, mi vida, mi casa, mis bienes. Me voy a negar a todo aquello. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Hoy esta porción la hizo un hombre frente a una metralleta, cuando le pusieron, aleluya, a él frente a una metralleta, con un soldado que le apuntaba, con soldados que estaban apuntando a su familia, a su esposa, a sus hijos, y le dijeron, aleluya, niega al Señor, niega al Señor. Niega al Señor. Si tú lo niegas, tu familia va a vivir. Si tú lo niegas, tu familia va a seguir acá. Y él dijo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Hermanos amados, estamos en la encrucijada donde vas a tener que decir, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No voy a volver atrás por la prueba, no voy a volver atrás por la enfermedad, no voy a volver atrás por el dolor, no voy a volver atrás por la angustia. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. No voy a volver atrás por la adversidad, no voy a volver atrás por la escasez, no voy a volver atrás por la angustia, no voy a volver atrás por ninguna circunstancia que me acontezca, porque el Señor es mi pastor y Él me está guardando y Él me está cuidando, y no voy a volver atrás por nada de lo que pueda acontecer, por nada de lo que pueda vivir. Hay mucha gente que va a volver atrás, hay mucha gente que va a quedar en el camino, hay mucha gente que va a abandonar su fe, pero tú no eres de eso. Tú no eres de los que retrocede para perdición, tú eres de los que avanza para salvación. Levántate, sigue adelante, sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando. No abandones tu fe, no abandones tu esperanza, no abandones ese galardón. Anda, busca ser discípulo del Señor, busca ser discípulo de Él. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera perderla por causa mía y del evangelio, la encontrará. Hay gente que va a encontrar la alegría en seguir el evangelio de Cristo, la alegría en seguir la palabra de vida. No le va a dar valor a su vida, no le va a dar valor a las cosas de la tierra. Va a sacrificar su vida
va a rendirla ante los pies del Señor y le va a decir: no, mi vida no tiene ningún valor lejos de ti. Yo me voy a arruinar por el sistema. Por causa de ti, Señor, yo me haré más vil. Me van a menospreciar, se van a burlar. Yo antes tenía un estatus, tenía un trabajo, tenía una provisión, otro trabajo, otra profesión, otro estatus. Y me codeaba con gente, me codeaba con gerentes y me pagaban un buen sueldo y me reconocían. Ahora pueden que se burlen de mí, pueden que me menosprecien. Me hice miserable para el mundo, pero me hice útil, me hice alguien digno para el Señor. ¿Por qué? Porque decidí morir a mí, a lo que yo quería, a lo que mi alma quería, a lo que yo anhelaba. Y dije: Señor, te sigo. Porque para el egipcio es abominable y despreciable el pastor de ovejas. Pero aunque para ellos seamos despreciados, aunque para ellos seamos lo vil y lo peor del mundo, aunque para el sistema no tengamos nosotros asidero, no tengamos lugar en una sociedad y que somos los peores y que somos obtusos y somos gente contraria a los tiempos, ay, discúlpeme, pero si agradara a los hombres dejaría de agradar a Dios, y he decidido agradar a Dios y no a los hombres. Porque si agrado al Señor, entonces quiere decir que Dios está validando, va a estar bendiciendo, va a estar ayudándome a mi vida. El que quiera salvar su vida, la va a perder. El que quiera perderla por causa de Él y por causa del Evangelio, la va a salvar. Pues, ¿de qué te sirve un hombre? ¿De qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le serviría a usted pasar años de su vida en este terreno llamado tierra y perderse? ¿De qué le serviría hacer su nombre y perderse? ¿De qué le serviría que todos le aplaudieran, que todos le reconocieran, que todos dijeran: pase por aquí, don tanto, señora tanto, usted es lo mejor, usted aquí, usted es muy inteligente, usted tiene tanto, usted tiene muy buen auto, usted tiene una muy buena casa, usted tiene algo muy... ¿De qué le serviría eso si perdiera su alma? Ahora, si tiene todo eso, pero con un corazón bien ubicado, si entiende que de la mano de Dios vienen todos los regalos y vienen todas las cosas, ocupa eso como una herramienta para honrar a Dios donde quiera que Él te lleve, donde quiera que estés. Pues quedará un hombre a cambio de su alma, porque cualquiera que se avergüence de mí, verso 38 de Marcos 8, cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, en esta generación inmoral, en esta generación rebelde, en esta generación altiva, soberbia, en esta generación inmoral, en esta generación anárquica, con esta generación insurrecta, como le llaman la gente socialmente, porque cualquiera que me niegue y se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación, entonces el Hijo del Hombre también se va a avergonzar de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. También se va a avergonzar de ellos. Iglesia amada, pueblo del Señor, ha sido apartado, ha sido llamado aparte, ha sido llamado a estar apartado para el Señor. Fuiste tomado aparte y te llevaron en secreto. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos dio a su Hijo. Él lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. A la cruz, amados, a la cruz, a morir, a negarnos el mensaje secreto. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, estoy seguro que ni la vida, estoy seguro que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que está viviendo en este presente, ni lo que está por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Que el Señor bendiga esta porción en su palabra, en tu corazón, en mi corazón. Que la guardes, que la atesores, que la selles, que la tomes para aplicarla. Porque atención, porque hay mucho que vamos a compartir de esto. Y no vaya a perder la oportunidad de seguir este tiempo de enseñanzas de los apartados. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta tu palabra. Pongo anillo para sellar a ella, para que tu pueblo, para que los tuyos, no les falte esta porción de revelación. Sea guardada, sea atesorada, sea esculpida en el corazón de ellos, en el corazón de los tuyos, sin que falte nada, sin que ninguna porción del cielo falte, sino que sea añadida, entregada, asimilada y guardada. En el nombre de Jesús, amén y amén.